Gloria sea a Dios. Estamos bendecidos y en victoria, hermanos. Es una mañana preciosa, maravillosa. Todas las mañanas son preciosas y maravillosas. Dice la palabra de Dios o la Biblia que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Dice, nuevas son cada día. Entonces, si la misericordia de Dios son nuevas cada día, entonces cada vez que amanezca son maravillosas las mañanas. Amén. Así es. Bien, vamos a estudiar en Santiago, ¿verdad? Vamos a tomar allí algo muy importante. Santiago capítulo 3, desde el versículo 10 al 12. Allí vamos a estudiar. Recuerde de que Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, que no se conformen a este siglo. Recuerde de que la caída del hombre, él fue instruido, capacitado en su mente por Satanás. Dice que el padre de los inconversos es Satanás. Entonces fuimos instruidos por él. Hubieron pensamientos que él introdujo en la mente nuestra, porque él es el príncipe de este mundo y tiene un sistema aquí en este mundo. Por eso entonces Pablo dice, no os conforméis a este siglo, a este sistema, a este cosmos, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de la mente. Entonces, para ser transformado uno tiene que ser renovado para transformarse. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que para que podamos conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es agradable y perfecta, tenemos que renovarnos en nuestra mente para ser transformados, porque al ser renovados en nuestra mente somos transformados y conocemos la voluntad de Dios. Si no somos transformados no podemos conocer la voluntad de Dios. Y recuerde que la voluntad de Dios es su palabra es su voluntad. Y recuerde de que la voluntad de Dios es que hubiera un universo. Entonces, Él por la palabra hizo el universo, ¿verdad? Y dice la Biblia que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces dice que por fe entendemos. Entonces cuando somos renovados en el entendimiento, somos transformados y conocemos la voluntad de Dios. Y como la voluntad de Dios es la palabra y por la palabra y la fe, entonces entendemos. Amén. Entendemos. Por fe entendemos, ¿ves? Por fe entendemos la voluntad de Dios. Por fe entendemos las escrituras, pero a ser renovada nuestra mente para ser transformado para eso. Y por eso que el apóstol Pablo dice, conforme al espíritu de fe, ¿ve? Creí por lo cual hablé. ¿Está viendo? Creí, conforme al espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Es decir, que habló porque creyó. Y creyó porque tenía un espíritu de fe. Ahora, el espíritu de fe es por la palabra de Dios. Porque la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra o esa fe viene por revelación. Y la revelación cuando entra hace una renovación en el entendimiento para que haya esa transformación y podamos entender y podamos tener un espíritu de fe. Y así podamos creer y hablar lo que habemos creído y se produce. Amén. Ok. Entonces, esto que les acabo de hablar es una introducción de la enseñanza. El título de enseñanza es Solo una confesión. Solo una confesión. Entonces, para tener una sola confesión, nosotros tenemos que ser renovados en el entendimiento
para transformarnos, y así en esa transformación nosotros vamos a tener una sola confesión. ¿Está entendiendo? Vamos a tener una sola confesión. Una sola confesión. Recuerde que Dios hizo el universo con una sola confesión. Por fe entendemos haber sido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios con una sola confesión hizo el universo. Es decir, con una sola confesión tú haces tu mundo, tu universo, tu vida. ¿Quieres amar la vida? ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua de mal. Esta parte, refrena tu lengua de mal, es la mala confesión. Y tus labios no hablen engaño, es decir, no hablen malas confesiones. Entonces, con una sola confesión hizo Dios el universo. Y la enseñanza se titula Solo una confesión. Solo una confesión. ¿Ok? No puede haber una, ni dos, ni tres confesiones. Sola una confesión. Y escúcheme bien esto. Escúcheme. El problema de nosotros los cristianos es la doble confesión. Yo me di cuenta de eso. Yo comenté eso con un hermano y me di cuenta de eso. Le comenté a ese hermano y le dije, hermano, en eso es que tenemos que trabajar nosotros los cristianos. Y en eso estoy trabajando, ya comencé a trabajar y ya comencé a afirmarme allí. En tener solo una confesión. Porque ese es el problema de nosotros los cristianos, que tenemos dos confesiones. Ajá. Dos confesiones. Entonces vamos a estudiar esa enseñanza titulada Solo una confesión. Ok. Miles de cristianos, escúcheme bien, viven con dos confesiones distintas simultáneamente. Y eso es verdad. Eso no es mentira que lo que yo estoy diciendo, no. No puede una fuente echar dos clases de agua. O sale dulce o sale salada. Ese es el fundamento de la enseñanza, Santiago. Ajá. Ese es el fundamento. Versículo 10 al 12 de Santiago 3. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Está viendo? Solo una confesión. Diga conmigo, solo una confesión. Entonces, lo repito, miles de cristianos viven en dos confesiones distintas simultáneamente. Ahora, ¿por qué será eso? Recuerde lo que le hablé primero de la renovación. ¿Aló? ¿Ya lo entiende? Por eso que Pablo dice, no os conforméis a este siglo, porque este siglo tiene dos confesiones, hasta tres. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es el motivo por el cual hay distintas confesiones simultáneamente. Entonces, miles de cristianos viven en dos confesiones distintas, simultáneamente. No puede una fuente dar dos clases de agua. O sale dulce o sale salada. Una de dos. Con dos confesiones simultáneamente no se puede lograr nada con Dios. No. Dios es certero y exacto. Dios no es ambiguo. No. Dios es exacto. Entonces, con dos confesiones simultáneamente no se puede lograr nada con Dios, porque Dios es certero, Dios no es ambiguo. No se puede lograr nada con Dios. ¿Por qué? Porque eso es incertidumbre. Y solo por la fe entendemos
Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, usted no puede decir estoy sano, porque la Biblia lo dice, y luego decir, Señor, porque no me sano. Aló. Y eso juega marullo en el cristianismo. ¿Está viendo cuál es nuestro problema? Y es una sola confesión. Dios hizo el universo con una sola confesión. Dios dejó establecido su palabra en una sola confesión. Él no es ambiguo, Él no dijo una cosa y después dice otra, no, una sola confesión. Según el espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Ahora, escúcheme bien. Conforme al espíritu de fe, ¿ve? Creí, por lo cual hablé. Escúcheme bien, creí, por lo cual hablé. Y ese creer y ese hablar produce. Ahora, creí, por lo cual hablé y produce. Y esta confesión, que muchos cristianos dicen, yo estoy sano, no produce. ¿Por qué? Escúcheme, creí, por lo cual hablé. Es decir, que no hay una creencia exacta, correcta. ¿Por qué? Porque no hay una renovación en el entendimiento para que haya la transformación y haya un creer exacto igual al de Dios. ¿Ok? Entonces, usted no puede decir estoy sano porque la Biblia dice y luego decir Señor, porque no me sano. No, jamás. No. Escúcheme. Y entienda esto, porque por fe entendemos. Escúcheme, la segunda confesión anula la primera. ¿Aló? Se lo voy a repetir otra vez. Usted no puede decir estoy sano porque la Biblia lo dice. Esa es la primera confesión. Y luego decir, Señor, ¿por qué no me sano? La segunda confesión. No, usted no puede decir así. Y escúcheme otra vez, y se lo repito, la segunda confesión anula la primera. Y ese es el problema del cristiano. Anula la primera. Ajá. Después que el Señor anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, la anuló, la clavó en la cruz, triunfó sobre ellos y nos dio la bendición de su sacrificio, de todo lo que cumplió y nos los dejó escritos. Entonces nosotros la anulamos con una segunda confesión. Después que Él anuló eso, la anuló y nos dio una buena confesión. Esa buena confesión nosotros la anulamos con una segunda confesión. La segunda confesión anula la primera. Ajá. El diablo le tira un dolor, puya, y el diablo, vamos, abrí la boca. Si abre la boca está listo. Abre la boca. Por la llaga de Jesucristo yo fui curado. Te reprendo, dolor, en el nombre de Jesús. Te reprendo. Y el diablo puyando, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Por la llaga de Jesucristo fui curado. Dios mío, si me duele. ¿Está viendo? Dos confesiones. Aló. Aunque el diablo le esté puyando con un dolor, no abra la boca. Porque la segunda confesión anula Isaías 53, 4 y 5. Aló. Vive Cristo. Si el dolor arrecia, usted póngase más recio. Aleluya. Y cuando usted se ponga recio en el nombre de Jesús con la autoridad, el diablo dice, de aquí es que me voy yo. Aleluya, vive Cristo para siempre. Cuando usted utiliza la palabra de Dios y está firme en la palabra de Dios, en la primera confesión que Dios nos entregó, y está allí firme y reprende al diablo en el nombre de Jesús, usted se pone más recio y el diablo huye. Porque Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bendito sea Dios despavoridamente. Aleluya. Y usted tiene la victoria de Cristo que Él obtuvo en la cruz. Bendito sea Dios para siempre. Y al diablo corriendo despavoridamente. Pero es una sola confesión. Ese es el problema.
Escúcheme bien y agarre todas estas revelaciones. Ese es el gran problema. 2 confesiones no puede, dice Santiago. ¿Verdad que lo dice allí clarito? No puede salir 2 confesiones. ¿Pero por qué salen? Y dice, hermanos míos, no puede ser así. ¿Cómo hago yo, pastor? Bueno, para que de tu fuente no salgan 2 aguas, ni salada ni dulce, renueva tu mente para que haya una transformación y solamente salga agua dulce. ¿Está viendo? Si no hay una renovación en el entendimiento, no puede haber una fuente con una sola agua. No la puede haber. Ese es el gran problema. Entonces, a saber nosotros esto, busquemos la renovación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios. No soltemos la palabra de Dios de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, como dice allá en el Antiguo Testamento, de día y de noche. Si el dolor arrecia, usted póngase más recio. Vive Cristo. Oiga esto. Es porque duele mucho, pastor. Bueno, atáquelo mucho. ¿Aló? Vive Cristo para siempre. Atáquelo mucho. Que es así. Es que es así. ¿Por qué? Porque la victoria suya sobre el diablo y los males, es decir, las dolencias, es con palabras. Ahí es donde está la victoria. La victoria suya sobre el diablo y los males es con palabras. Y Mateo 12:38 dice, de la abundancia de palabras que hay en tu mente, eso hablará la boca. ¿Está viendo? Entonces, cuando tú seas renovado en tu mente, que la renovación produce es quitar los pensamientos de la mala confesión y traerle los pensamientos de Dios. Entonces tu boca hablará eso, una sola confesión. Vive Cristo. Y usted debe meter palabra de Dios en su espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y asegurarse de que entre en su espíritu. Palabra de Dios y palabra de Dios. Esa es la verdad de esto. Y Santiago dice, hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Pero por qué es así? Porque no se busca la renovación. Y medita de día y de noche, dice el Antiguo Testamento de Dios, de día y de noche. Hay que meditar la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que leerla, y de día y de noche hay que meditarla. De noche te la pones a meditar cuando estás en la cama, a meditar y a meditar y a meditar. En la meditación se produce la renovación del alma. En la meditación de la palabra que está en tu espíritu, se produce la renovación del alma. Porque el Espíritu Santo con tu espíritu toman eso y renuevan el alma. Pero tú tienes que cooperar con el Espíritu, porque el Espíritu, como es un caballero y él no obliga a nadie, él está esperando que tú comiences el proceso para él ayudarte. Para él ayudarte. Esa es la verdad. Entonces es una sola confesión que hay que hablar. Pastor, pero es que me duele mucho. Muchachos, no hable 2 confesiones, porque le sigue doliendo más. Claro. Entonces no tendrás días buenos, porque siempre tendrás dolores. Ya yo aprendí eso. Mire esto. Hermano, yo no apago esa radio porque las cosas no están muy buenas. No, eso es contradictorio. Las cosas están buenas. Claro, porque el reino de Dios está aquí en la tierra. Y parte del reino de Dios está aquí en Venezuela. Y en el reino de Dios las cosas están buenas. Aleluya, vive Cristo para siempre.
es tan buena y tú y yo estamos en el reino de Dios, de manera que las cosas están buenas. Y donde nosotros estemos, allí está Dios. Y donde está Dios está su servidor. Y donde está Dios está el reino de Dios. Y en el reino de Dios las cosas están buenas. Aleluya, vive Cristo para siempre. Aleluya. Ajá, las cosas están buenas. Las cosas están buenas. Ajá. Cuando a esta mujer se le murió el hijo que mandó a llamar al profeta, cuando venía el siervo del profeta y el profeta, mandó primero uno y después venía el otro y le preguntaron, ¿cómo está la cosa? ¿Todo está bien? Y ella dijo, sí, todo está bien. Aleluya. Todo está bien. ¿Y qué tenía en su casa en el cuarto? Al hijo muerto. Y dijo, todo está bien. Aleluya. ¿Está viendo? Fue el profeta, le resucitó al hijo. ¿Por qué? Porque todo estaba bien. Si ella dice lo contrario, la cosa se hubiese puesto mala, peor. Ajá, ¿por qué resucitó a la hija de Jairo? ¿Qué le dijo Dios a Jairo? Cuando le dijeron, Jairo, deja al maestro, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Jesús enseguida le dijo, Jairo, no temas, ten paz. Con eso lo sostuvo, con esa palabra. No temas, ten paz. Tu hija no ha muerto. ¿Aló? Y ve Cristo. Ajá. Y cuando fue a su casa, que entró con Jairo y la mujer, vio que la gente llorando y dijo, no, ¿por qué lloran? Ella no está muerta, solamente duerme. Y se burlaban de él. Ajá. Y pasó nada más con Jairo y la mujer. Los demás no los dejó pasar. Bueno, no estaba muerta y Jairo lo creyó. Le ordenó a la niña que se levantara, se levantó y salieron. Y todo el mundo se asombró. ¿Ve? Una sola confesión. Entonces, usted no puede vivir con dos confesiones distintas. No. Jamás, no tenemos que vivir con dos confesiones distintas. No y no. Que se sujete a la carne en el nombre de Jesús, pero no. Pero vamos a tratar de que nuestra alma sea renovada para lograr totalmente esto. Entonces, usted debe aprender, escúcheme bien, usted, como yo lo hice, ¿cuál fue el proceso que comencé yo a hacer? ¿Cómo comencé yo a trabajar para esto? Usted debe aprender a tener solo una confesión, solo una. Debe aprender. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? Todos, ¿verdad? Ok, oído. Entonces, mire esta confesión. Sí, hermano, yo sé que está escrito en Isaías 53, 4 y 5, y en Primera de Pedro 2, 24, y Mateo 8 también, el versículo 16, hermano. Dice que por la llaga de Jesús fuimos curados, hermano, pero eso duele muchísimo. ¿Aló? Eso no sirve. ¿Está viendo? Sí, hermano, la Biblia dice, por las llagas de Jesucristo fuimos curados, y Pedro también lo dice, en Mateo también, que Él se llevó toda nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores. Pero es que me duele, pastor, no es a usted el que le está doliendo. ¿Ve? Dos confesiones. Si se afirma solamente en una, en la verdadera, y se pone recio, el dolor se va. El dolor dice, de aquí me voy yo. ¿Aló? Ajá. Solo una confesión. Una sola. Usted cite esas 3 escrituras sin decir la última confesión. Hermano, usted cite esas escrituras sin decir la última confesión. Usted dice por Isaías que por la llaga de Jesucristo fuiste curado. Y dice por Pedro que por la llaga de Jesucristo fuiste sanado. Y por el Evangelio también, usted cite esas
escritura, usted cite esas 3 escrituras sin la última confesión, sin decir, pero es que duele, sin decir eso. Hay que cerrar la boca. Vive Cristo. Usted tiene que citar esas 3 escrituras sin decir la última confesión. Usted tiene que decir, la Biblia dice aquí y acá y a este lado, y creo eso, y allí no me muevo de eso, en el nombre de Jesús. Y usted se arrecia. ¿Aló? Ajá. Ay, hermano, lo que pasa es que yo no puedo dejar de estudiar. Y si te mueres, ¿dejas de estudiar o no? ¿Aló? ¿Cuánto sabe que si se muere deja de estudiar? Vive Cristo. Aleluya. Entonces, porque hay gente que, ay hermano, yo no puedo dejar de estudiar. Yo no puedo hacer las cosas de Dios porque yo no puedo dejar de estudiar. Cuidado, porque lo más precioso que hay es la salvación. Escúcheme, usted debe aprender así como yo aprendí, comencé el trabajo. Sí, porque yo tengo un conocimiento amplio de la medicina y cualquier cosita que me molestaba, entonces al rato yo le decía a Miguel lo que me estaba pasando. No servía para nada. Claro, y comencé un trabajo. Entonces usted debe emprender, como yo emprendí, una batalla hasta tener dominio de una sola confesión. Se lo repito, usted debe emprender una batalla hasta tener dominio de una sola confesión. Porque es una gran batalla, porque usted confiesa y parece que el dolor arrecia y los pensamientos también arrecian, porque no solamente viene el dolor, viene el pensamiento. Lo primero que te dice, ese es cáncer. Aleluya. Y ve Cristo. Y te molesta por allá la garganta y de repente es este bicho y no puedes respirar bien. Te dice, ese es coronavirus. Porque no solamente se arrecia la cosa, sino en los pensamientos, ¿ves? Esos son los que hay que renovar. Eso es lo que hay que renovar. Los sinvergüenzas es eso. Aleluya. Bendito sea Dios. Escúcheme bien. La fe se aferra a la confesión de la palabra de Dios. Escúcheme bien. Supongamos, hay 2 engranajes. Usted sabe lo que es un engranaje, ¿verdad? Supongamos así con los dedos. Un ejemplo con los dedos. Un engranaje. Hay ruedas que tienen engranaje que... Ok. Supongamos con los dedos, un engranaje. Escúcheme bien. La fe se aferra, supongamos que esta sea la fe, la mano derecha y esta es la palabra de Dios. Entonces la fe se aferra a la confesión de la palabra de Dios. Escúcheme, si no hay palabra de Dios o confesión de palabra de Dios, la fe está allí con su engranaje para aferrarse, pero no consigue dónde. ¿Aló? Si usted no confiesa la palabra de Dios, la fe no tiene de qué aferrarse. Vamos, hermano. Confiese la palabra de Dios. Se lo repito, si usted no confiesa la palabra de Dios, la fe no tiene de qué aferrarse. Busque días
Cuando se levante a orar, que ese día sea de pura confesión de la palabra de Dios. Yo lo hago. Y palabra de Dios, y palabra de Dios, y palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice esto y esto con su revelación. Y entonces la fe viene, se engrana y se aferra. ¿Está bien? Entonces, si no hay una confesión de la palabra de Dios, la fe dice, estoy aquí, pero te vas a morir porque no tengo a qué aferrarme. Mijo, estoy aquí y te vas a morir porque no tengo a qué aferrarme. Confiesa la palabra para aferrarme, para que no te mueras. ¿Aló? Ajá. Entonces, dígale al que está a su lado, deje que su boca haga su trabajo. Así es. Ahora dígale de esta manera, pero tienes que saber que es una sola confesión. Una sola, no dos ni tres, una sola. Y como están reunidos ahí, agarra así con el dedo y dígale al que está a su lado, una sola, así, para que se escuche y se vean de una vez, una sola. Aleluya. Una sola. Así es. Por la llaga de Jesucristo fuimos curados. Estoy sano en el nombre de Jesús. Hermano, ¿qué le pasa? Es que tengo un dolor que no lo aguanto. Y ya dijo que por la llaga de Jesucristo fue curado. Y dijo que porque Jesucristo sufrió nuestros dolores. Entonces dijo que tenía un dolor que no lo aguantaba. ¿Ves? Para lograr eso, que no decir eso, hay que trabajar. ¿Y cómo hay que trabajar? Con la palabra de Dios. Ajá, día y noche, día y noche. Así es. Y ora por Venezuela y ora, y las cosas por allá se manifestó algo y dijo, ay Dios mío, yo oré, yo creía que las cosas estaban buenas. Ya está listo, 2 confesiones, aunque vea lo que vea. Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Esa es la palabra, esa es la confesión que nosotros tenemos que, teniendo un espíritu de fe, conforme a ese espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Y usted ora y dice amén, y usted ve la convicción de que todo va a estar bien, y usted ve que la luna se va a caer, usted está tranquilo y dice, no se va a caer. Pero ve que ahí viene, no va a caer. Es más, si cae aquí en la tierra, la luna, antes de caer el Señor tiene que sacarnos de aquí. Aleluya, vive Cristo. ¿Ves? Esa es la respuesta de la confesión. No, si la luna cae, el Señor tiene que quitarnos de aquí. Pero la luna no va a caer, porque ahí no dice nada en la Biblia que la luna se va a caer. Aleluya. Vive Cristo. Las Escrituras. Que viene un asteroide, como 4 o 5 veces pasó un asteroide alrededor de la Tierra, creyendo hacer colisión con la Tierra. Y que en noviembre del año pasado es que iba a hacer colisión. Ahora es que el 2020 va a hacer colisión. No, yo estoy tan seguro que no, porque la Biblia no lo dice. Si es el caballero llamado Angenjo, todavía no va a colisionar con la tierra. Cuando nosotros nos vayamos de aquí es que él viene y ve Cristo. ¿Ves? No es que lo dijeron los científicos, a mí no me importa quién lo haya dicho, pero Dios dice que todavía no. ¿Aló? Así es. Esa es la verdad. Y ve Cristo. Ajá. Mire, Dios le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta depravada congregación, las querellas de los hijos de Israel, me ha de irritar? Que murmuren en contra de mí. Yo le digo una cosa y ellos dicen otra.
Yo le digo que tú los vas a meter a la tierra prometida y ellos dicen que se van a quedar al desierto y se van a morir allá. Ah, bueno, que se mueran en el desierto. Y se murieron en el desierto. ¿Sí o no? Ajá. Así es. Se murieron en el desierto. Dios le decía que los iba a meter a la tierra prometida y ellos decían que se iban a morir en el desierto. Ya quedaron todos, menos la generación nueva, que fue la que entraron en la tierra prometida. Escúcheme, en lo que le voy a decir, aquí hay dos confesiones. Ahora va a haber, y funciona en el reino de Dios así. Hermano pastor, mire, ore por mi hijo, ese no cambia con nada. No voy a orar, ¿para qué voy a orar si no cambia con nada? ¡Aló! Vive Cristo. Otra vez, le voy a decir otra vez, pongan cuidado. Hermano pastor, mire, ore por mi hijo, que ese no cambia con nada. No voy a orar, porque si no cambia con nada, ¿para qué voy a orar? ¿Aló? Bendito. Vive Cristo. ¿Cuántos saben que hubo dos confesiones? Dos confesiones. Ore por mi hijo, porque ese no cambia con nada. ¿Está viendo? Me están mandando a orar y por detrás está metiendo la púa que no cambia con nada. ¿Qué voy a orar? ¿Qué voy a orar? ¿Ah? Señor, no cambia con nada. Señor, no cambia con nada. Eso es lo que tengo que orar para que no cambie entonces. Aló, vive Cristo. Qué cosa, ¿eh? Así es verdad. Esas cosas son verdad y uno las escribe, pero son verdad. Tantas cosas que suceden en este mundo son verdades. Bendito Dios. Ay, hermano pastor, mire, ore que me llamaron, que me van a matar. Cómprese la urna. Ya no dijo que lo iban a matar, pues. Aló. Me llamaron y me van a matar. Bueno, cómprese la urna, aliste todo porque lo van a matar. ¿No lo confesó? ¿Lo confesó? Bendito. Ay, diga, pastor, ore por mí, que yo sé que el diablo no me puede matar. Aleluya, bendito sea Dios, porque está escrito que yo viviré y no moriré. Aleluya, gloria a Dios. Esa es otra cosa. Pero, pastor, ore por mí porque me llamaron y me dijeron y me van a matar. No. El asunto es que diga, pastor, ore por mí, porque me amenazaron, pero yo estoy seguro que no me van a hacer nada porque está escrito que yo viviré y no moriré para contar las maravillas del Señor. Y yo digo, yo voy a orar por ti y vamos a orar y en el nombre de Jesús no te va a tocar nadie. Porque si dice la Biblia que no moriremos, sino que viviremos para contar las maravillas de Dios, quien te amenazca no te va a hacer nada. Por eso, y no solamente por eso, sino que la Biblia dice, la Biblia nos muestra que la muerte física es producto de la muerte espiritual. Y ya tú no tienes muerte espiritual, sino vida espiritual, vida eterna. De manera que la muerte física no tiene donde engranarse, aleluya. Y por eso dice que no moriremos, sino que viviremos para contar la maravilla del Señor. Mas dice que Él nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. ¿Qué les parece? Esa es la confesión que tenemos que tener. Una sola confesión. Y va a haber todo lo que se va a arreglar en nuestras vidas con una sola confesión. Porque Pedro lo dice. ¿Quieres amar la vida? ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver días buenos? Bueno, refrena tu lengua de confesar mal y que tus labios no hablen ese engaño de doble confesión.
Hay cosas que le pasan a los cristianos y dicen, ¿por qué me está pasando esto? Si yo vivo en santidad, yo estoy esto, yo hago esto. Bueno, a lo mejor el año pasado confesaste algo que este año se produjo. ¿Ves? Por eso que Pedro dice, ¿quieres amar la vida? ¿Quieres ver días buenos? Mire, lo que uno habla, eso no se lo lleva al viento, eso queda escrito en el mundo espiritual. La lengua es una pluma de escribiente muy ligera, que se mueve rápido. Se mueve muy rápido. Entonces, diga y haga conmigo. Póngase la mano así, con un dedo así, el dedo que señala. Diga y haga conmigo así. Pero se lo va a decir al que está a su lado en su casa. Una sola confesión. Diga otra vez, una sola confesión. Así es, una sola confesión. Vive Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar, emprender un trabajo, una batalla en contra de esas dobles confesiones. Buscar la renovación de nuestro entendimiento para transformarnos y que nosotros seamos personas transformadas de esas dobles confesiones, transformando de doble confesión a una sola confesión. A una sola confesión. Es muy importante. Escúcheme bien. Con esta enseñanza usted puede salir de cualquier situación porque Dios responde a la voz. Bendito el nombre de Dios. Sí, Dios responde a la voz, porque Dios se lo dijo a Moisés: conforme habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Conforme habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Entonces, con esta enseñanza usted puede salir de cualquier situación porque Dios responde a la voz. Entonces, si responde a la voz, si tú tienes una sola confesión, que es la confesión de la palabra de Dios, aleluya, cualquier situación tú la apartas en el nombre de Jesús. Con la palabra, una sola confesión. Según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. ¿Ves? Estoy sano por la llaga de Jesucristo. Ay, pero si me duele. Y bueno, y Dios dice, bueno, así te sigue doliendo. Así yo haré con vosotros. Conforme habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Eso es un principio y no cambia para nada. Entonces, te lo repito, con esta enseñanza usted puede salir de cualquier situación porque Dios responde a la voz. Entonces, si tiene solamente una confesión, sale de cualquier situación. Porque la confesión que tú vas a tener es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce. Por ella fue hecha el universo. Con una sola confesión, que fue la confesión de la palabra de Dios. Entonces, Dios responde a la voz. Si tú confiesas una sola o tienes una sola confesión, la confesión de la palabra de Dios, entonces Dios te responde. Aleluya. Y ve Cristo. Dios te responde. El texto dice, diles, vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Entonces, teniendo una sola confesión, que es la confesión de la palabra de Dios, y ella produce, entonces Dios te va a responder. Y vas a salir de cualquier situación o circunstancia. Te va a responder. Y te vas a alegrar. Y te vas a gozar. Y tu gozo será perfecto, completo. Por eso. Vamos a Salmo 116, versículo 1. Entonces, escúcheme otra vez. Si usted tiene una sola confesión, puede salir de cualquier circunstancia,
de cualquier situación, porque Dios responde a la voz. Y si tu voz es una sola confesión y la confesión es la palabra de Dios, Él responde a esa palabra, Él responde a su palabra. Y cuando responde a su palabra, cuando tú confiesas su palabra, Él te oye y responde. A responder, Él concede. Por eso es que dice Juan, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la confesión de la palabra de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos lo que hayamos pedido. Mire lo que dice Salmo 16:1. Amo a Jehová, a mi Dios. ¿Por qué? Pues ha oído mi voz y mis súplicas. Lo leo mejor. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Por qué? Porque confesaste una sola y la confesión fue de su palabra y Él responde a la voz. Y como Él responde a la voz de su palabra, entonces Él oye y te concede. Mas, sin embargo, Él responde a la voz, porque Él dice, si confiesas negativamente, Él te va también a responder. Diles, vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos. Esta expresión, escúcheme, según habéis hablado a mis oídos, es si hablas positivo o hablas negativo, según lo que hables, según habéis hablado a mis oídos, según lo que hables, sea positivo o negativo, así yo haré con vosotros. No es que Dios va a ejecutar, a darte una mala confesión que tú hiciste, no, sino que ya esas leyes están dadas y a ejecutarlas producen. Diles, vivo yo, según habéis hablado, según sea positivo o negativo, así se hará. Así será. Ahora, tenemos que tener una sola confesión. ¿Nos conviene o no? Nos conviene. Entonces, para tener una sola confesión, tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente de los pensamientos que están ahí, para que seamos transformados. Cuando ya tengamos una sola confesión, es porque ya hemos sido transformados en esa área. Y ya no habrá dos confesiones en nosotros, sino una sola, la confesión de la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es la que produce la fe, entonces se hace evidente lo que dice Pablo, conforme al espíritu de fe, que la palabra de Dios nos da, conforme a ese espíritu de fe, creo, por lo tanto, hablo lo que creo. Entonces, si hablo lo que creo, escúcheme bien, voy a hablar solamente una sola cosa, que es lo que creo. Lo que creo. Aló, voy a hablar una sola cosa, lo que creo. Por la llaga de Jesucristo fuimos curados. Eso. Y punto. Pero si creen dos cosas, eso es lo que va a hablar. Creí, por lo cual hablé. Entonces, hablan, por la llaga de Jesucristo fuimos curados, yo estoy sano. Cristo se llevó mis dolores y la sufrió por mí. Ay, es que tengo mucho dolor. ¿Ves? Creí, por lo cual hablé. Es decir, este cree estas dos cosas. Aló. Pero la segunda confesión anula la primera. Y por eso es el asunto que se presenta en nosotros los cristianos. Por esa doble confesión.
Tiene que ser una sola. Una sola. Porque la confesión, la doble confesión, está en el sistema de este mundo. Lo repito, por eso es que Pablo dice, no se conforme a este siglo. A conformarse a este siglo, entonces, por la llaga de Jesucristo yo fui curado y, no es que me duele mucho. Diga, por la llaga de Jesucristo yo fui curado, por la llaga de Jesucristo yo fui curado, y se arrecia, y si no tiene la fe suficiente, no saque por la boca, me duele. ¿Qué voy a hacer? Bueno, si no tiene la fe suficiente, no saque por la boca lo que está sucediendo allí. Bueno, vaya al médico, que no es pecado, pero no abra la boca. El asunto es que cuando llega al médico, el médico le va a decir, ¿y por qué viene? ¿Qué le pasa? Es que, doctor, que me duele mucho por aquí. Aló. Es decir, que nos queda emprender una lucha, un trabajo de renovación. De renovación para que nosotros podamos manifestar la victoria de Cristo que obtuvo en la cruz. La renovación es la que nos va a transformar para eso. Amén. Así que no se olvide, tenga la palabra, escuche la palabra, estudie la palabra, lea la Biblia. No de semana a semana, no, todos los días. Agarre siquiera 20 minutos si no tiene tanto tiempo porque usted estudia, porque usted trabaja, pero haga algo. Siquiera un momentico, algo, pero hágalo, porque nos conviene. Amén. Así que no se olvide de esto. Pongamos en práctica esto. Emprenda un trabajo como ya yo lo emprendí. Una gran batalla para lograr una sola confesión. Amén. Estamos bendecidos, hermanos, en victoria. Los amo mucho. Sigamos adelante porque vamos a cruzar la meta. Amén.